Bonsoir, bienvenue. Buenos días, bienvenidos. Gracias por haber venido tantos. Es un Troa que queremos, por supuesto, reconocer aquí por la bienvenida que nos da. Soy Eduard Mayoral, el director del Instituto Francés en Bilbao. Nuestra misión, como sabrán, es a la vez traer aquí la cultura francesa bajo todos sus aspectos, del cine a la escultura, de la música al baile, y también traer el debate de ideas, traer esta reflexión que queremos transfronteriza sobre los temas de hoy, los temas que nos preocupan a todos. Y es la idea precisamente de la Nuit des Idées, la noche de las ideas, en la cual tradicionalmente queremos pues, que compartan el escenario pues, participantes de ambos lados de los Pirineos. La Noche de las Ideas es un acontecimiento que se celebra en todos los institutos franceses por el mundo y este año es reconstruir juntos, como lo ven ahí arriba, reconstruir ensemble, sobre temas europeos este año, más en particular porque, como sabrán, Francia ocupa desde este 1 de enero del 2022 la presidencia del Consejo Europeo durante 6 meses. Entonces hemos querido traer este debate a Bilbao y que haya un encuentro sobre este tema. De nuevo, muchas gracias por estar aquí esta noche. Habrá una difusión por nuestros canales de este encuentro a partir de las horas que sigan el encuentro. Y aquí en el público tendréis la oportunidad de hacer preguntas a nuestro panel. Una de nuestras panelistas va a intervenir por pantalla desde Francia y compartirá, por supuesto, los debates, los comentarios que habrá aquí en esta sala. Nuestro moderador, Xavier Madariaga, animará esta velada y os presentará dentro de unos minutos a los diferentes ponentes. Quiero ahora presentar al cónsul general de Francia en Bilbao, Jan Badford, que os va a dar unas palabras. Gracias. Merci beaucoup. Bonne soirée. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bonsoir a tous. Buenas tardes a todos. Gracias, señor director del Instituto Francés, querido Eduardo, por haberme invitado esta tarde. Muchas gracias a las Cunas en Troa y a la directora de volver a acogernos una vez más en este lugar tan francófilo de Bilbao. La Nuit des Idées, la Noche de las Ideas, tiene lugar hoy en más de 200 lugares en Roma, en la Universidad Humboldt de Berlín y también aquí en el Azcuna Centroa. Reconstruir juntos es una edición de la Noche de las Ideas en la que hemos decidido explorar la resiliencia y la reconstrucción de las sociedades frente a un reto muy particular. Este año, como bien ha dicho Eduard, coincide con el inicio de la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, un periodo en el que Francia se ha propuesto como objetivo consolidar Europa, sobre todo en los ámbitos económico, social, medioambiental, pero también en un sentido más estratégico. La recuperación se encuentra en el núcleo de la agenda europea y tiene que ser una oportunidad para preparar el futuro. El presidente francés anunció en marzo que habría una cumbre oficial para definir el nuevo modelo de crecimiento. Para Francia, revertir la economía no tiene que ser simplemente una reconstrucción de Europa tras la pandemia. Tiene que ser una oportunidad para ir por delante y sentar las bases de una nueva economía que produzca riqueza
y que sea coherente con las prioridades de la transición ecológica y de la defensa de los derechos sociales. No es algo que sea totalmente nuevo. Lo que ahora es nuevo es la voluntad de asumirlo y de definir este modelo, de defenderlo como una parte integrante e integral de nuestra identidad frente a nuestros competidores. Francia, en esta presidencia, se ha propuesto promover nuevas normas para hacer de Europa un espacio pionero en responsabilidad digital de las empresas, en el ámbito de los salarios, con la directiva del salario mínimo, en el medio ambiente, por fin con un mecanismo de ajuste de carbono en las fronteras. Pero además de eso, tenemos que mostrarnos atentos a las consecuencias sociales de las políticas europeas. Desde hace algunos meses, Europa está viviendo un nuevo fenómeno que había desaparecido prácticamente, la inflación. Y no será posible hacer de Europa un continente con emisiones bajas de carbono sin la voluntad de los europeos. Francia y España quieren tratar esta cuestión de la pobreza energética como una prioridad. En cuanto al ámbito estratégico, Europa tiene que construir una autonomía urgentemente. Nuestra visión general para Europa es que no puede seguir sumisa a la construcción del mundo y a las injerencias de sus competidores. El 3 de enero del año pasado, el ministro de Defensa y Asuntos Exteriores de todos los países sentaron las bases de la estrategia, la adopción en la Cumbre Europea de marzo de ese primer libro blanco de la defensa europea, que es una prioridad para la Comisión y para Francia. Queridos amigos, como ven, este periodo que ahora llamamos nueva normalidad es un periodo de construcción. Y esta tarde, con la Nuit des Idées, personas de todo horizonte van a ayudarnos a profundizar en esta reflexión de esta reconstrucción. Es para mí todo un placer saludar a la profesora Dominique Schnapper, a profesora Susana del Río, Jérémy Gallon y el profesor Francisco Aldecoa, y a nuestro moderador, por supuesto, Javier Madariaga. Os cedo la palabra y os deseo a todos una buena noche. Ongi etorri ideien gau honetara, bai internet bidez jarraitzen gaitu zuenai eta baita ere hemen aretoan zaudeten guztioi. Monsieur le Consul General, Monsieur le... Señor Cónsul General, señor director del Instituto Francés, gracias. Gracias por haberme invitado a este encuentro tan interesante. La 7ª Noche de las Ideas, ya, que se creó por Logan Fabius cuando era ministro de Asuntos Exteriores en 2016. Hasta el mes de mayo van a ser más de 150 encuentros como este en más de 100 países, siempre con el mismo objetivo, el de hacer circular ideas, que es lo que vamos a hacer hoy aquí, hacer circular ideas entre países, entre culturas, disciplinas y generaciones muy distintas. Reconstruire ensemble. Reconstruir juntos después de una crisis sanitaria, sobre todo sanitaria, pero también económica, social. Ahora esa es la prioridad, reconstruir juntos. Juntado, yo creo, a las mejores personas para poder hablar, reflexionar sobre esta tarea de reconstrucción que tenemos por delante. Vamos a arrancar con Dominique Schnapper, del otro côté de l'écran, a París. Está en el otro lado de la pantalla, en París. Señora Dominique, buenas tardes. Doctora en Sociología, miembro también del Consejo Constitucional desde 2001 a 2010. Le cedemos la palabra y me gustaría preguntarle, para esta reconstrucción que
de la que hablamos hoy y que estamos buscando, es necesario tener una Europa más unida y más fuerte, porque es algo que es muy fácil de decir, pero llevarla a cabo es mucho más difícil. Pues sí, muchas gracias por cederme la palabra. Siento mucho no poder estar de forma presencial entre vosotros. Esta fórmula, una Europa más unida, más fuerte, es la conclusión del informe en el que yo misma participé, de Chopin, a quien se le pidió un informe para entregárselo al presidente de la República, que ahora mismo ostenta el Consejo de Ministros, la presidencia del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Y en este informe se destacaba que Europa estuviese más unida y fuese más fuerte. Y algo que me gustaría decir hoy es que ¿por qué es necesario que sea más unida y más fuerte? Eso en primer lugar. Necesario y deseable también. Y en segundo lugar, ¿por qué es tan difícil que lo sea? Creo que tenemos que contemplar las dificultades y que no nos quedemos solo con la utopía, con lo que todos desearíamos. Antes de explicar por qué me parece especialmente necesario, me gustaría pasar revista a algunos puntos históricos, porque creo que nos puede ayudar a comprender la situación actual. El proyecto de origen en 1949 era un proyecto político. Se trataba de evitar que los países europeos siguiesen con aquellas guerras fratricidas que habían marcado el siglo anterior. Y no había que volver a aquella época de horror, aquel genocidio de los judíos que se tradujo en el genocidio judío, entre otros muchos. Y además de sobrepasar las guerras, se pretendía construir una Europa federal. Yo creo que ha habido un momento de transformación con el rechazo de la Comunidad Europea, sobre todo de Francia. En 1954, la CECA tenía que construir un ejército europeo, una base para cualquier Estado federal. Y después de aquel rechazo de la CECA, hubo una ambigüedad sobre el proyecto europeo. Porque los militantes de Europa pidieron a la CEE y ya no les pedían que construyesen una Europa federal, sino una solidaridad factible entre los distintos países europeos. Y esto se tradujo a lo largo de las décadas en vínculos económicos muy estrechos, en intercambios intelectuales, entre otras cosas Erasmus, y también pensaron que de todos estos vínculos que habían construidos podría salir una forma política. Pero no sucedió así porque las relaciones objetivas no salen necesariamente, no llevan a un proyecto político. Y quedábamos en una zona ambigua que se puede resumir con si Europa quiere ser un gran mercado económico, pero lo que tiene que ser es un proyecto político. Es una pregunta que seguía siendo marginal y que no obstante es fundamental. Yo creo que es muy importante decir que la construcción de Europa se basaba en llegar a la paz y dejó de lado todo lo que tenía que ver con la defensa, la potencia, la fuerza militar. Esta construcción de la paz y del intercambio económico se encuentra hoy en día en una situación totalmente nueva, que hace que sea más necesaria y más difícil de construir.
de construir una Europa unida, fuerte. ¿Y por qué es hoy en día más necesario que lo ha sido en las décadas anteriores? ¿Por qué es más necesario que Europa sea más fuerte y esté más unida? Yo creo que la cuestión principal es la nueva situación geopolítica. La construcción europea tenía dos proyectos. En primer lugar, dejar de lado las guerras europeas y existir o hacer frente a un mundo comunista, al frente comunista. Y este fue uno de los mejores argumentos para la construcción europea, porque daba a los países europeos un proyecto político común mínimo, que era defenderse frente al mundo soviético. No podía ser, por lo tanto, un universo únicamente de paz y de intercambio, porque el mundo real tenía otras vicisitudes. Si observamos el carácter paradójico de la situación actual, podemos ver que la presión del señor Putin en la frontera de Ucrania va a dar a Europa, de nuevo, otro impulso, una voluntad política de defensa. No obstante, la caída del muro de Berlín llevó a la mayoría de países europeos a resistir a un enemigo. Y al mismo tiempo, es la primera característica y me parece fundamental. La segunda es que China ahora mismo juega un papel muy importante en las relaciones económicas y que juega un papel distinto en las distintas economías europeas para imponer una distancia y un peligro también a los valores europeos, que desde luego no tienen nada que ver con los de China. Además, tiende a desligar los países europeos que tienen reacciones diferentes con esta presión que ejerce China. El tercer punto esencial, desde mi punto de vista, es la evolución de los Estados Unidos de América. La protección americana, desde la Segunda Guerra Mundial, ha permitido a los europeos desarrollarse desde el punto de vista económico y conocer una situación de riqueza, de libertad, de la que pueden presumir pocas situaciones históricas. Desde la Segunda Guerra Mundial hemos vivido bajo la protección militar de Estados Unidos. Y esto es algo que los españoles comprendieron exactamente igual que el resto de países europeos, aunque no participaron en la guerra. Hoy en día, Estados Unidos está viviendo una crisis democrática. Están también sumergidos en una profunda rivalidad con China. Europa es menos central en su concepción de la visión del mundo. A mí me sorprendió mucho que Obama no viniera a la celebración de la caída del muro de Berlín, algo que podría haber sido un punto esencial en la política estratégica de Estados Unidos. Y por otra parte, la democracia americana está viviendo también una crisis muy grave que hace que los europeos no tengan esa sensación de que puedan contar con esa protección, con la misma seguridad que tenían en las décadas anteriores. Yo creo que es necesario que una Europa pacífica, sea guardiana y comprenda que tiene que reunir los medios necesarios para defenderse de países y de regímenes cuyo objetivo es poner en duda a la Unión Europea.
tanto China como Rusia, como el señor Erdogan, que no obstante pertenece a la OTAN, que los islamistas, el islamismo extremo, dicen que la democracia europea ha terminado y que ellos son más fuertes y que hay que destruir. Por lo tanto, la unidad de Europa es, desde mi punto de vista, extremadamente necesaria. Al mismo tiempo, es difícil. La democracia europea ha rechazado la dimensión militar, excepto en algunos momentos. Ahora mismo estoy hablando de forma muy vasta. No se han situado en esa pujanza, en esa potencia, y desde este punto de vista, Alemania es un ejemplo simbólico y al mismo tiempo es el más importante, es el país más rico, más importante de Europa. Por razones históricas que todos conocemos, este país rechaza las intervenciones militares. Ha tenido muchos problemas y mucho recelo para crear un ejército y que no se considera una potencia militar responsable. La segunda razón es que los países europeos otorgan un lugar prioritario a la política, ya no tanto a la política, sino más bien al bienestar de sus poblaciones. Y esos son los valores que todos compartimos. Pensamos que Europa tiene que ser un continente social que tiene que velar por la protección de los más pobres, de las sociedades marginalizadas. En resumen, la evolución de la democracia europea va hacia una democracia que se preocupe y que otorgue un lugar prioritario al bienestar de sus poblaciones y de sus pueblos. Es el segundo motivo por el que es difícil que las poblaciones europeas tengan conciencia de que, además del bienestar, tenemos que tener la voluntad de los valores que son estandarte de Europa. Y yo creo que otro punto esencial es que la democracia, la misma democracia europea, si es verdad que está menos en crisis que la de Estados Unidos, se construye sobre sus propios valores. Y los europeos creen menos en sus propios valores, como se muestra el nacimiento y la importancia que están cobrando los nacionalismos en los distintos países, que ponen en peligro la democracia. La democracia es algo valioso y no se puede dar por sentado. Hay que defender la democracia y de esta necesidad de defender la democracia es esencial, y la evolución actual es preocupante. Por último, la extensión hacia el este, que tuvo como resultado la caída del muro de Berlín, hace que Europa y los 27 sean más heterogéneos de lo que nunca han sido. Europa occidental, a pesar de sus límites, a lo largo de las décadas ha conocido la democracia, la ha practicado, unas prácticas necesarias para construir la democracia, y es algo que se practica y que se conoce desde hace varias décadas. La mayoría de países del este no tienen esa experiencia democrática. Lo han vivido en los últimos unos años entre las guerras mundiales, después estuvieron bajo el yugo de regímenes totalitarios,
después vivieron épocas de guerras, vivieron el comunismo, y en todos estos regímenes más frágiles, las instituciones, el respeto a las instituciones es esencial, y la única forma de hacer respetar las instituciones es el paso del tiempo y la experiencia. En muchos ámbitos hay una oposición entre el bloque este y oeste de Europa en cuanto a sus concepciones identitarias y sus tradiciones. Voy a evocar simplemente el derecho al aborto, la situación de los migrantes, el derecho de los derechos humanos, porque en el este de Europa hay países que desoyen el Tribunal Constitucional, algo que también pone en peligro el Estado de Derecho. Basta recordar que Polonia declaró que el derecho nacional primario, el derecho europeo, invalidó aquel derecho y puso por encima su derecho nacional, lo cual va en contra de la misma construcción de la Unión Europea. Este problema político fundamental pone en cuestión los principios democráticos que hemos vivido en las últimas décadas y esa unidad política. La conclusión de todas las cuestiones que he venido evocando es que es necesario que Europa esté unida, que sea fuerte. Pero para conseguir esto, los ciudadanos de los países europeos tienen que concebir claramente los riesgos, los peligros, los desafíos de la construcción europea y que tengan una voluntad clara de defender los valores del Estado de Derecho, del pluralismo, el pluralismo de opinión, de instituciones y, por último, el respeto al prójimo. El respeto a las instituciones, pero por encima el respeto al prójimo, que constituyen la identidad europea y que la siguen distinguiendo día a día de otros países en otros lugares del mundo. El concepto democrático se utiliza en muchos países del mundo, pero la democracia real, verdadera, ahora mismo se encuentra esencialmente en Europa, eventualmente también en Estados Unidos, y hay que tomar conciencia de su fragilidad, de que es necesario defenderla y de la voluntad que tienen los demócratas de hacer esto. Y por eso tenemos que desear una Europa más unida y más fuerte, pero no hay que dejar de lado que es difícil recuperarse y que esa recuperación depende de una voluntad democrática. Muchas gracias. Muchas gracias. Volveremos en el debate con usted. Francisco Aldecoa, Madame Schnapper hablaba de la necesidad de defenderse ante aquellos países que cuestionan la Unión, ¿no? Y creo que el canciller Scholz, en su acuerdo de coalición, habla abiertamente de conseguir en la conferencia sobre el futuro de Europa, ¿no?, de la que creo que nos vas a hablar, Francisco, habla abiertamente de conseguir un Estado federal europeo, ¿no?, que nos lleve... Un proyecto federal. Un proyecto federal. Unión federal. No, vale. No utiliza la palabra Estado. Entonces, Francisco, ¿los Estados Unidos de Europa son ahora el camino? Tampoco lo veo así, pero yo con mucho gusto lo explico cómo lo veo. Perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado en esta noche de las ideas que organizan distintos institutos franceses en Europa. Es un honor que me hayan elegido a mí también para entre estos 130 que vamos a hablar sobre Europa y su futuro, pues pueda dirigirme a ustedes y pueda participar en este evento. Me ha gustado mucho la intervención de la señora Dominique
que tengo entendido que es hija de Raimon Aron. Para nuestra generación, y sobre todo cuando yo estaba en la Universidad del País Vasco, Raimon Aron fue uno de los autores que más seguimos. Nuestro compañero Iñaki Aguirre hizo una tesis sobre Raimon Aron, que yo tuve oportunidad de dirigir. Es decir, que es un personaje que nos ha cautivado, aunque creo que murió en los 60, antes de que pudiéramos conocerle, pero sí ha tenido una gran influencia entre nosotros. Me ha gustado su intervención prácticamente en todo, menos algún pequeño problema que creo que ha habido en la traducción, de que la CECA no era federal y que hubo un fracaso. Se refería a la FED, se refería a la Comunidad Europea de Defensa, que es la que fracasa por la no ratificación francesa en 1954. Creo que ha sido un pequeño problema de traducción. Pero me ha gustado enormemente el que empezara diciendo que Europa empieza en 1949. Y no dice por qué, pero está claro que es porque es el Congreso de La Haya de 1949, en donde se reúnen todos los movimientos, todos los grupos políticos que había en Europa. Se reúne la sociedad civil y nace de la sociedad civil el proyecto europeo. Y para mí tiene especial trascendencia porque en la actualidad soy el presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Y en el, he dicho 49, es 48, en el 48 nace el Congreso de La Haya y nace el Movimiento Europeo Internacional. Y en el 49 nace en París, en la sede del Movimiento Europeo, el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Por lo tanto, empezar a reconocer el papel de la sociedad civil, incluso del movimiento europeo, pues es una buena manera de empezar a entender el proceso político. Yo había resaltado aquí 4 puntos que me habían pedido que dijera 4 ideas. Y a esas ideas, que empezaba en el nuevo ciclo político, por explicar recientemente cómo se está produciendo este proceso de las elecciones de mayo del 19. En segundo lugar, la conferencia sobre el futuro de Europa, que además tiene un origen también francés. Fue el presidente Macron en que en su discurso de la Sorbonne plantea en el 2017 la necesidad de una consulta de esta naturaleza. Y en tercer lugar, tenía previsto tratar el tema de cómo la presidencia francesa es una oportunidad grande para que tenga un empujón las consecuencias de la conferencia. Y por último, tenía como punto la importancia de que la sociedad civil organizada, y especialmente los movimientos europeos, y creo que de la conferencia va a surgir un paso más en la construcción europea, en las conclusiones sobre precisamente la profundización europea, la profundización política, a través de la convocatoria de una convención. Estas son las ideas que tenía cuando he llegado aquí. Ahora se me han profundizado, pero se me ocurre una idea más, que es recordar que el día 7 de febrero vamos a celebrar el 30 aniversario del Tratado de Maastricht, en donde va a cambiar la naturaleza económica de la Unión en naturaleza política. Como consecuencia del fin de la Guerra Fría en el 89, se pone en marcha una conferencia para elaborar un nuevo tratado ante las nuevas circunstancias en que venía el mundo. También quiero recordar que el Tratado de Maastricht recoge básicamente el proyecto Spinelli del 84 y donde ese proyecto de tratado del 84, que no fue posible porque el momento que vivía el mundo, todavía estábamos en Guerra Fría, y que fue excesivamente innovador, no se puso en marcha y los Estados lo rechazan. Pero, sin embargo, al cambiar, saben ustedes que el proyecto de tratado fue aprobado por la mayoría del Parlamento Europeo, por primera vez con los que habían sido elegidos por sufragio universal. Ese proyecto que nace de la voluntad popular no se aprueba. Y no se aprueba por las condiciones todavía que existía
en la sociedad internacional. Van a ser después de los cambios en Europa y en el mundo, cuando va a ser posible que ese proyecto, prácticamente el mismo, se ponga en marcha y va a ser el Tratado de Maastricht. Y sobre todo, el Tratado del Parlamento Europeo se llamaba Tratado de la Unión Europea, frente a las comunidades, el del 51, 57, que eran las comunidades. Y la razón es fundamental. Se pasa de una comunidad de estados de naturaleza económica a una unión política incompleta, en donde va a ser el conjunto, la unión. La idea es que prevalezca la idea de unión por encima de comunidad de estados. Mi maestro, Turiol, en sus últimos años, al comentar el Tratado de Maastricht, decía que en definitiva es pasar de un sistema de racimo, donde en un racimo de uvas lo que hay es un conjunto de uvas. Eso es la comunidad de estados. Con la unión, con el Tratado de Maastricht, se empieza un proceso que dura hasta nuestros días y que es en el que lo que se ve es una naranja, es un todo. No se identifica por cada uno de los Estados miembros, se identifica especialmente por el conjunto, por la naranja. Bien entendido que esa naranja tiene gajos, unos gajos son más grandes que otros, tienen más importancia. Por eso quiero recordar que el Tratado de la Unión Europea nace hace 30 años, que además en el tratado figuraba en el preámbulo, en el último Consejo. El tratado se firma en febrero, pero el Consejo fue a mediados de diciembre. En el Consejo figuraba un preámbulo donde decía con claridad que la Unión Europea tiene que ser cada vez más cerca. Recogía la frase del preámbulo del Tratado de Roma, que sigue ahora en el Tratado de Lisboa, pero añadía con una vocación federal. Como creo que saben ustedes, la idea de la vocación federal desapareció por el veto británico de ese Consejo. Pero lo que es importante recordar es que vetan la palabra, pero el tratado estaba hecho, no se cambia nada del tratado. Por lo tanto, la vocación federal ha estado implícita desde entonces hasta nuestros días. Nos hemos dejado en esta exposición histórica una fecha clave, que desde luego en una sede francesa es imprescindible evocar, que es el ministro de Asuntos Exteriores, Schuman, que es el que concreta el proyecto político de los ciudadanos en su famosa declaración del 9 de mayo de 1950, donde se refiere en 3 ocasiones a que es la CECA la primera etapa de la Federación Europea. Bien, no pensaba hablar de eso, pero a veces es bueno, ya que nuestra compañera ha recordado los orígenes, es bueno poner el acento. ¿Y ahora qué está pasando? Pues yo creo que hay que recordar que en los 2 últimos años y medio se ha producido un nuevo ciclo en el proyecto europeo. Y especialmente porque en las elecciones de mayo del 2019 hubo una participación ciudadana muy superior a lo que venía ocurriendo en las elecciones anteriores. Era la 9ª. Y tuvo un resultado que subió 10 puntos la participación. Es decir, casi como la segunda, como hacía 30 años. Venía bajando poco a poco la participación de los ciudadanos. Estaba perdiendo pulso. Sin embargo, un cambio profundo, profundísimo. Y además hay que decir más. A pesar de que las elecciones en el Reino Unido se convocaron un poco más de un mes antes, porque estaban con el tema de la salida y parecía que no iban a participar en las elecciones. Al final la salida no fue hasta el 1 de enero del 20, el 31 de enero del 20, el 1 de febrero del 20, y no hubo más que un 30% de participación en el Reino Unido. Y en los países del este pasó igual. Los 6 grandes estaban en torno a, precisamente por lo que ha explicado nuestra compañera, porque no tienen costumbre todavía en las elecciones y son niveles muy bajos. Por eso, si descontamos esos países, el nivel de participación ha sido equivalente por primera vez al de las elecciones, de los Estados miembros. Y sobre todo hay que recordar una cosa que en España se suele olvidar. El gran salto es porque la participación de los jóvenes fue altísima, que se suele a veces ignorar.
En las elecciones del 19, la participación de los jóvenes fue casi el doble de lo que estaban votando la participación los demás grupos. Digo eso para entender que estamos en un ciclo político diferente. Y también para explicar que la elección de la presidenta del Parlamento, de doña Ursula von der Leyen, se produjo, en primer lugar, se votó a ella en el mes de julio, solamente con 9 votos por encima de la mayoría absoluta que era necesaria. Bueno, no me da tiempo a explicar todo. Saben ustedes que se cambió de candidato y eso disgustó en Alemania. Y concretamente en Alemania, al parecer, no le votaron ni los liberales, ni los demócratas cristianos, ni los socialdemócratas. Pero, sin embargo, lo que hay que recordar es que en noviembre, cuando es el voto definitivo de la presidenta y de la comisión, obtuve el 70% de los resultados de la Cámara. Es decir, nace con una legitimidad de origen como no había tenido nadie hasta entonces. En ningún país europeo, creo que ningún presidente o ningún primer ministro tiene una votación del 90%. Pero lo que más importante, desde entonces hasta acá, en los 2 años y medio que viene funcionando el Parlamento Europeo en su 9ª legislatura, los temas gordos, y los ha habido muy gordos, se han votado también con cerca del 70%. Luego le dan al Parlamento Europeo una fuerza enorme y a la presidenta así elegida le dan una legitimidad de origen y ahora de ejercicio de una enorme importancia. Por eso quería resaltar el tema de el nuevo ciclo político. También hay que decir, aunque sea de pasada, que como consecuencia de la pandemia se tomaron decisiones fundamentales en relación a la creación del Recovery Plan y en relación al Fondo de las Nuevas Generaciones. Por cierto, también se llaman de las nuevas generaciones, pero en este caso se llaman de las nuevas generaciones porque van a ser las nuevas generaciones los que devuelvan la deuda mancomunada de los 750.000 millones, que son los que se ponen en marcha para hacer frente a las consecuencias económicas, políticas y sociales y también sanitarias de la pandemia. Pero lo que hay que recordar es que esa decisión que se adopta a través de las 3 instituciones, iniciativa del Parlamento, concreción de la Comisión y decisión durante 2 días, 3 días, de aprobar los famosos 750.000 millones, son claramente federales. En el sentido de que, por un lado, se reparte en función de las necesidades, no a todos se reparte igual. Y también porque se hace a través de una deuda mancomunada de la Unión Europea. Hay que recordar que la señora Merkel, 3 años antes, ella dijo bien claro que ella nunca aprobaría una deuda mancomunada. Sin embargo, posiblemente pase a la historia porque ante una emergencia de tal magnitud fue capaz de cambiar su posición. Y no cabe duda que fue una de las que en esos 2 días o 3 días de debates en el Consejo Europeo apostó de una forma definitiva, con el apoyo francés, para que eso saliera adelante, a pesar que, como ustedes se acordarán, hubo muchas voces en contra. Lo que quiero resaltar es que mancomunar es federar. Es la primera vez que se ha adoptado una decisión de esa magnitud. Y también que se ha duplicado el presupuesto plurianual. Se discutía unos meses antes si era el 1, el 1,02 o el 1,05. El que se ha aprobado en noviembre del 20 es, para los próximos 7 años, es el 2. Es decir, es el doble. Lo que hay que ver es cómo han cambiado las circunstancias en tan poco tiempo. Y no me da tiempo a desarrollar hasta nuestros días, pero sí señalar que hay un nuevo ciclo político. Hay unas circunstancias nuevas. El federalismo de facto, el que estaba previsto por Schuman como primera etapa, ahora sale otra vez. Debo decir que en el gobierno federal alemán, el gobierno semáforo, que tiene 150 páginas, es muy concreto, le dedican muchas al futuro de Europa. Y en ese sentido tiene cosas importantísimas. Desde luego, por ejemplo, la superación de la unanimidad para la política exterior o para los asuntos fiscales. Pero sobre todo que se compromete, o es la posición del gobierno alemán, del conjunto, a que, acabada la conferencia, de la que ahora hablaré brevemente,
acabada la conferencia, se convoque una convención para reformar los tratados, en una lógica federal. Esto es lo que tú decías. Lo único que te quería matizar es que no hablan ellos de un Estado federal. Hablan ellos... miento. Según en qué traducción, porque yo no sigo el alemán, según en qué traducción al inglés se utiliza la palabra state, pero hay otro que utiliza organización. Bueno, perdona porque no me acordaba, pero en la lógica alemana no está en crear un Estado, desde luego. Más allá del problema de esa traducción que se ha comentado en los medios nuestros. Ellos quieren avanzar, hay ya 7 grandes temas, no me da tiempo a explicar, de los que se quiere cambiar. Y precisamente, y viene el siguiente punto, que es el de el señor Macron, la presidencia francesa tiene esta misma voluntad. La presidencia francesa no utiliza la palabra federación, o por lo menos yo no lo he encontrado. Sin embargo, me dicen, yo estuve el viernes y el sábado, precisamente, no sé si lo he dicho, soy representante en la conferencia sobre el futuro de Europa y representante de la sociedad civil española, y me comentaron que en el debate oral él sí dijo la palabra federal. En todo caso, él insistió, Macron, a la idea de soberanía estratégica y del cambio cualitativo que había que hacer con la reforma de los tratados. Incluso en los debates que tuvimos posteriormente se le citó en público muchas veces en esa dirección. De tal manera que Francia y Alemania están bastante comprometidos en dar un avance sustantivo al proyecto europeo. Lo que bien decía, porque en las circunstancias actuales es importantísimo el tener una unidad y una fortaleza, que para ello hay que dar los avances del proceso de construcción en el que estamos. También se refirió al tema de la doble lista y de las elecciones por listas transnacionales. También se dirigió el presidente y también está en el programa francés. Van a intentar que la reforma sea para antes de las próximas elecciones, que como saben ustedes se iba a haber hecho en la elección anterior, pero por una serie de circunstancias no fueron posibles. La conferencia fue una propuesta francesa del presidente Macron. La conferencia iba a ser en el año 20, pero formalmente, y se iba a convocar en Dubrovnik, pero por razones de la pandemia, incluso hubo un terremoto en Dubrovnik, pero esa no fue la razón de verdad. La razón de verdad es que no se entendían entre los 3 presidentes. No se entendía entre el presidente del Parlamento, de la Comisión y del Consejo. Y eso llevó a que no se convocara hasta un año después, que fue el 4 de marzo, en donde la presidencia portuguesa va a tener la habilidad de desbloquear el asunto a través de un método que no nos convence mucho. Los 3 querían ser presidentes y al final lo que hacen es un trío de presidencias. Lo que hacen es que haya 3 compresidentes, el presidente del Parlamento, el presidente del Consejo y el presidente de la Comisión. Como se acordarán ustedes, se hizo un acto que en España tuvo muy poca repercusión, que fue la apertura el 9 de mayo, siguiendo el día de Schuman, el 9 de mayo en Estrasburgo, que es un lugar francés donde se celebran nuestras sesiones. La conferencia, brevísimamente, la conferencia tiene como objetivo adecuar las reformas que ya se han hecho de enorme magnitud a las políticas e incluso la propia señora von der Leyen en su investidura fue clara. Se comprometió a convocar una conferencia entre los representantes de las instituciones y los representantes de la sociedad civil y los ciudadanos en pie de igualdad, abierta a la reforma de los tratados y con fuerte participación de los jóvenes. Bueno, sería largo de explicar. De momento, el pie de igualdad no está funcionando entre la representación de los ciudadanos y hay un sistema que no me da tiempo a explicar, de paneles en el que han elegido a 800 ciudadanos por sorteo, que no nos acaba de gustar a muchos. Desde luego la doctrina está prácticamente, sobre todo la francesa, en contra de este sistema. Pero más allá de las dificultades que tiene la conferencia, lo que yo sí quiero transmitir aquí es que creo que va a haber cambios profundos, que va a haber no solo cambios de políticas, sino que se va a entrar en los cambios institucionales.
Está dividida la conferencia en 9 grupos de trabajo. En esos 9 grupos de trabajo, yo pertenezco al de Europa en el mundo, como no puede ser de otra manera, soy catedrático de Relaciones Internacionales y, por lo tanto, bueno, ahí estamos trabajando y tenemos que tener conclusiones para el mes de abril. La conferencia lleva retraso. Pero lo que quiero dar un mensaje claro es que yo sí creo que va a haber acuerdos. Y va a haber acuerdos por 4 razones. En el Parlamento Europeo hay un acuerdo claro. Hay el que hace de presidente actualmente, que es Verhofstadt. Le identifican a ustedes. Es liberal, es el que hizo la declaración de Laken, es el que fue primer ministro de Bélgica, tiene una posición federalista muy fuerte y ha conseguido del Parlamento Europeo que tenga el apoyo claro esta posición de un federalismo fuerte. Los representantes de los parlamentos nacionales, bueno, son 100 y pico los representantes del Parlamento, 100 y pico los parlamentos nacionales, están menos cohesionados. Pero, sin embargo, los representantes de los gobiernos, sobre todo de lo que ahora llamamos el cuadrilátero, Alemania, Francia, Italia y España, aunque España no acaba de entrar en el cuadrilátero, pero en relación al tema de la reforma en profundidad, yo creo que no hay duda que estamos en ese grupo. También es importante resaltar que hay un acuerdo entre los interlocutores sociales, en que están planteando un programa bastante claro, por ejemplo, la incorporación del acuerdo de Oporto, en donde había un acuerdo entre los interlocutores sociales, para incorporar los temas sociales al tratado. Y así empieza a haber una dinámica de acuerdos. También las regiones. Existe un consenso entre ellas. Por eso, a pesar de los muchos defectos que yo y otros que habrán visto ustedes, sobre todo en prensa francesa, se ha criticado al funcionamiento de la conferencia, que yo hago mío en gran medida, al final va a salir algo. Y este es el mensaje que yo quería transmitir aquí. Va a seguir el proceso que se inicia en el 49, 50, 51, con la CECA, que es dar pasos en la lógica federal. Ahora hay que dar pasos más. Europa, como decía Ortega, es camino y no posada. Es decir, no vamos a encontrar una estructura definitiva, pero lo que se trata ahora es avanzar en algunos temas concretos. Y me estoy alargando mucho, no me da tiempo a explicar los otros puntos que tenía. Les agradezco enormemente su atención, pero dejo aquí, si quieren ustedes, para los coloquios. Muchas gracias. Eskerrik asko, Patxi. Disculpa que no te he presentado. Eres doctor en Ciencias Políticas, titular de la Cátedra Jean Monnet sobre el modelo político europeo y su dimensión exterior. Perdona. Muchas gracias. Vamos a ir ahora con Susana del Río, doctora en Ciencias Políticas y miembro del Comité de Expertos de la Comisión Europea. En esta reconstrucción, Susana, claro, el dinero en las reconstrucciones siempre manda, ¿no? Y tenemos a todos los países, sobre todo en España, yo creo, con los ojos puestos en los fondos de recuperación europeos. Algo más de 100.000 millones que espera España, en torno a 50.000 que espera Francia. ¿Cómo se está haciendo este reparto? Vamos a intentar acotarnos a los 10 minutos que tenemos cada uno y nos mantenemos sentados para hacer el coloquio aquí, ¿vale? Perfecto. Bueno, en primer lugar, cónsul, director del Instituto Francés en Bilbao, señoras, señores, Patxi, Dominique, Jeremy y Xavier, y a todos ustedes y a todas las personas que nos están siguiendo, muchísimas gracias. Empezando por los fondos de recuperación europeos, Next Generation EU, realmente yo creo que lo que aquí hay que resaltar es la importancia de unos fondos de recuperación que hacen tangible la idea política que es la Unión Europea. Hacen tangible una idea que se ha convertido en una realidad, en un modelo político, en un modelo de democracia, en un modelo de integración. Por eso hoy, en la noche de las ideas, yo quiero dejar muy patente, quiero resaltar y dar mucha luz a que tenemos ahora, en este cambio de ciclo político que apuntaba el profesor Aldecoa, tenemos
dos ejes, dos vectores que son muy tangibles, los fondos de recuperación europeos y también la vacunación, la campaña de vacunación. Estamos en un momento clave, en un tiempo político clave, y a mí me parece muy importante en este reparto de fondos de recuperación hacer siempre un análisis riguroso de que cada Estado miembro que recibe los fondos de recuperación europeos tiene que realmente cumplir con unas reformas, tiene que cumplir también con unas reglas, con una condicionalidad. Y en este sentido es muy importante en relación a cómo se están repartiendo estos fondos y en relación a que cada Estado miembro de la Unión Europea tiene lógicamente su situación, su contexto socioeconómico diferente y tienen que repartirse con una responsabilidad, con una ponderación, con un compromiso importante. Yo creo que hay que resaltar que los fondos de recuperación europeos tienen que obedecer a qué es la Unión Europea, a que somos miembros, Estados miembros de la Unión Europea y a ese hito tan importante de sostener la llegada de los fondos de recuperación al cumplimiento, a la salvaguarda, al respeto del Estado de Derecho, porque esto es lo que es la Unión Europea. Y permítanme que comente que en cómo tejer y cómo se han tejido los fondos de recuperación, cómo ha sido el proceso político para realmente tenerlos aquí y que sean plan de país, plan de cada Estado miembro, ha sido muy importante cómo nuestra democracia representativa, cómo nuestros representantes en el Parlamento Europeo, nuestros eurodiputados, han dado voz al sentir de los ciudadanos europeos pidiendo ayuda, pidiendo sobrevivir, empresas pidiendo realmente seguir adelante. En todo este proceso que hemos estado viviendo en estos 2 últimos años que ha conllevado la llegada del tsunami del COVID-19, hay que decir que además de la tristeza, que además de la gravedad de lo que tenemos encima, el COVID-19 ha funcionado, permítanme que lo diga así, como un catalizador para que realmente la respuesta europea, la respuesta política europea haya sido rápida, haya sido una respuesta, como digo, tangible. Y los eurodiputados reunidos en las sesiones plenarias en el Parlamento Europeo, con muy pocos eurodiputados de forma presencial al comienzo de la pandemia, supieron supieron dar el mensaje a la Comisión Europea, a nuestro Gobierno europeo, a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, para decirle: siéntese en los consejos europeos con los jefes de Estado y de Gobierno, siéntese y funcione, actúe, ejerza como Gobierno europeo. Se dio luz verde a los fondos de recuperación europeos, a esta deuda conjunta común que por primera vez ha visto la luz, y realmente esto es un gran ejemplo tangible de solidaridad. La solidaridad, como ustedes saben, está enunciada en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, junto con los valores de igualdad, dignidad, libertad, solidaridad en el marco de la ciudadanía y de la justicia. Y como muy bien explicaba en su exposición Dominique, realmente tenemos una democracia verdadera, tenemos una democracia viva y tenemos una democracia que tiene que ser ordenada. Para mí, una democracia supranacional europea es una democracia en la que se complementa permanentemente, se conjuga la democracia representativa con la democracia participativa. Siempre digo que en ese orden, para que haya de verdad una democracia de calidad. Quiero resaltar aquí que la llegada de estos fondos de recuperación europeos, todos sabemos que cada Estado miembro tiene unos vectores, unos ejes en los que buscar para realmente
que cuando lleguen, que están ya llegando, sean repartidos, sean invertidos donde de verdad se necesitan. ¿Cuáles son esos dos vectores? Esos dos vectores son el Pacto Verde Europeo, con el conseguir, el lograr que en el 2050 Europa sea el primer continente climáticamente neutro, con ese paso intermedio en el 2030 del porcentaje de un 50-55%. Otro vector es la digitalización, otro vector es la igualdad y otro vector es la cohesión y el crecimiento, la cohesión social y el crecimiento. Y en todo este panorama, en todo este momento decisivo, interesante, importante y de responsabilidad conjunta, de responsabilidad realmente compartida, porque la Unión Europea, la idea de la Unión Europea, el proyecto y el proceso de integración europea realmente requiere de esa responsabilidad compartida. Y ahora, con la llegada de los fondos de recuperación, aún más nosotros, los europeos, somos la suma. Los ciudadanos europeos, por primera vez la ciudadanía europea enunciada en el Tratado de Maastricht, como muy bien ha apuntado el profesor Aldecoa, realmente tenemos un doble privilegio: ser ciudadanos de cada Estado miembro, la ciudadanía múltiple, las múltiples ciudadanías, y ser al mismo tiempo ciudadanos europeos. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos ahora una conferencia sobre el futuro de Europa, y permítanme que explique que en todo el transcurso, en todo el trayecto de participación ciudadana, de participación de la sociedad civil, y en todo el transcurso, en todo el trayecto para hacer Europa con los ciudadanos, porque la Unión Europea es Estados y es ciudadanos, ciudadanía europea, hemos dado saltos. Tenemos que aprender también de otras iniciativas, tenemos que aprender del Plan D, Democracia, Diálogo y Debate, implementado por la Comisión Europea, tenemos que aprender del Ágora del Parlamento Europeo, tenemos que aprender de las consultas europeas a la ciudadanía, Haz oír tu voz, lanzadas por la Comisión Europea, tenemos que aprender de las consultas lanzadas por el presidente Macron en el 2017, y tenemos que aprender, y mucho, y estoy completamente de acuerdo siempre con el profesor Aldecoa, de las dos convenciones europeas, porque el modelo de la Convención Europea, de las convenciones europeas, es un modelo que tiene el poder, que tiene el peso político, que tiene la capacidad de iniciar esa reforma de los tratados que tanto necesitamos, esa reforma de los tratados que haga factible, que haga realmente posible que los Next Generation EU, los fondos de recuperación europeos, lleguen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos en una conferencia sobre el futuro de Europa, en la que se está debatiendo sobre los grandes temas europeos, sobre las grandes prioridades, sobre temas que preocupan a los ciudadanos, de todo el abanico de ideas, de propuestas, de reivindicaciones. Pero tenemos también que atender a esos temas eje, a esos temas de gran política. Yo llamo ejes de gran política a los temas que tienen que ver con la reforma de los tratados, con que realmente se convoque y esté en la mesa de la conferencia sobre el futuro de Europa la palabra convención, para convocar esa tercera convención europea. La primera fue la que elaboró la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la segunda fue la que elaboró el proyecto de Constitución Europea, y, como digo, en esta conferencia sobre el futuro de Europa, convocar esa tercera convención que permita esos grandes pasos políticos, como son el modelo de los Spitzenkandidaten, volver a ese modelo para que, a través del voto de los ciudadanos a cada grupo parlamentario, al grupo parlamentario más votado, su candidato principal sea el presidente de la Comisión Europea. Trascender el paso de la unanimidad a la mayoría cualificada para que haya una agilización en el modelo y en la decisión política, las listas transnacionales, el sentimiento de pertenencia europeo ya mirado desde una política y desde un voto transnacional. Todos esos temas, y yo quiero sumar y quiero dar luz a uno más que me parece muy importante. Hoy estamos en la Noche de las Ideas y tenemos que volver a hablar de Constitución Europea, de la palabra Constitución.
el tratado por el que se instituye una Constitución Europea no vio la luz por los noes en 2 referéndums de Francia y de Países Bajos al proyecto de Constitución Europea. Está volcado casi en su integridad en el Tratado de Lisboa, pero tenemos que recuperar la palabra Constitución y eso va a ser posible a través de este gran debate de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, pero sobre todo con la convocatoria de una tercera Convención Europea que realmente realice esa reforma de los tratados en esos temas tan importantes. Voy a terminar ya volviendo al principio, si me permites, Xavier, para que los fondos de recuperación europeos, Next Generation EU, por cierto, cuando empezaron con la palabra Next Generation EU, me pareció un poco un tema de marketing, un tema, no me acababa de gustar, ahora me gusta que se llamen Next Generation EU, porque significan una solidaridad de hecho, como el paso a paso, la solidaridad tejida en el día a día que proclamaba Robert Schuman. Pues Next Generation EU va a ser posible si juntos, me gusta mucho la palabra ensamblar, la palabra unir, la tenemos aquí en nuestro cartel de construcción, de reconstruir la Unión Europea, juntos, unidos. A mí me parece muy, muy importante que toda la sinergia, toda la gobernanza multinivel, todo de lo que es capaz de hacer la Unión Europea, se está viendo ahora, lo estamos haciendo tangible. Los fondos de recuperación europeos, la responsabilidad compartida, la solidaridad, el que los Estados miembros realmente cumplan cuando llegan los fondos de recuperación, cumplan con esas reformas y que se inviertan en esos vectores de Pacto Verde Europeo, sostenibilidad, la sostenibilidad extendida no solo en el medio ambiente, sino en todo, sostenibilidad institucional, sostenibilidad educativa, sostenibilidad cultural, sostenibilidad en nuestra democracia supranacional europea. Y quiero terminar con una frase, con una cita de Pat Cox cuando abrió la convención que elaboró el proyecto de Constitución Europea. Es una frase en la que citó al Premio Nobel de Literatura irlandés William Butler Yeats y a mí siempre me ha gustado por lo que significa de dar visibilidad a lo que quieren los ciudadanos. En la Conferencia sobre el Futuro de Europa lo vemos en la plataforma multilingüe digital y lo vemos en los plenarios, en los paneles ciudadanos. Bueno, pues Pat Cox expuso, desplegó, desdobló una cita de William Butler Yeats y que dice: he extendido mis sueños a tus pies. Camina con cuidado porque estás caminando sobre mis sueños. Esa frase ahora también les digo a muchos jóvenes, les digo a muchos ciudadanos de a pie que también la debemos extender hacia los políticos que trabajan, hacia los políticos que están haciendo posible este gran fondo de recuperación europeo y esta gran campaña de vacunación para todos los ciudadanos de Europa. Muchísimas gracias. Toda esta reconstrucción común, ¿con qué política extranjera se ha hecho? Jeremy Gallon, diplomático de la Unión Europea. ¿Cuál es la proyección que tiene que buscar Europa en el exterior? Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias al Instituto Francés, Edouard Masgegal, al señor Cónsul General, por haberme invitado. Voy a empezar esto mirando hacia atrás, imaginándonos que estamos en Teherán, en 1943, donde sucedió la primera conferencia de los tres grandes, la conferencia de Teherán. Winston Churchill, Stalin y Roosevelt se encuentran y en esta fecha, cuando Churchill entra en el Salón de Honor de la Embajada Soviética de Teherán, para él significa un triunfo, un fin, porque
llevaba años intentando unir a estos dos gigantes y crear un frente común frente al eje y frente a Asia. Y es un sentimiento muy profundo porque por una parte significa el fin de la guerra y también el fin de Europa, el fin de una Europa que escribe la historia. Y cuando entra en esa habitación, ve a Roosevelt, ve a Stalin y entiende que son ellos los que van a crear y que los que van a escribir la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Europa llevaba años escribiendo la historia y esta tendencia había cambiado. Esto tuvo lugar a un discurso que pronunció en Estrasburgo unos años más tarde. Y los franceses recuerdan que es el único discurso que Churchill pronunció en francés. Y dice que hay que combatir una Europa política. Y hacer que Europa volviese a escribir la historia. Y yo creo que 60 años después de este discurso tenemos que preguntarnos si seguimos escribiendo la historia, si Europa es un actor o un testigo de lo que sucede en el mundo. Y volviendo al plano geopolítico, me gustaría volver a algunas cuestiones. En primer lugar, en 1956, una crisis en la que Francia y Reino Unido, que llevaban teniendo imperios desde el siglo XVII, en una crisis en sus fronteras, al fin y al cabo, en las fronteras Europa, en Egipto, en el Canal de Suez, no se puede tener una política europea común. Si vamos más adelante, principios de los años 80, los europeos son incapaces, dentro de su propio continente, el mismo continente que había conocido el Holocausto, evitar otra limpieza étnica en en el este, en Yugoslavia. Sucede lo mismo con la crisis de Siria, que desestabiliza todas las sociedades europeas por los flujos migratorios, la amenaza terrorista, que alimenta los extremismos y que hace una Europa más frágil. Esta Europa que está situada, ¿acaso esta Europa es actor de la historia y escribe la historia? Yo creo que no. Los que escriben la historia son Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, etc. Y son frentes que se multiplican en Karabaj, en tantísimos conflictos. La Unión Europea está ausente. Incluso ahora en la crisis ucraniana se ha abierto un diálogo entre Rusia y Estados Unidos. El formato de Normandía se borra de la mesa. De nuevo, en Afganistán, nosotros éramos aliados de segunda. Los que se imponen son otros estados como Estados Unidos. En 2019 hay un tratado menos conocido que tiene un impacto en la seguridad de Europa. Sucede lo mismo con el tratado nuclear iraní y no se consulta a los europeos. Se nos saca también del plano económico. Ahí de nuevo hay que imponerse. Vladimir Putin dijo que la inteligencia artificial va a dominar el mundo del mañana. En 2021 el 41% de la inteligencia artificial se coloca entre Estados Unidos y China y Europa ocupa el 7%. En 2021 el Centro de Investigación francesas tenía un total de 3.000 millones de años y Amazon, una empresa que conocemos todos, invertía muchísimo más dinero en investigación y desarrollo. Se puede aplicar esto a muchísimos ámbitos. Dentro de las primeras 10 empresas tecnológicas, la gran mayoría son estadounidenses, chinas, e incluso hay listas en las que Europa ni siquiera figura.
Dominique Schnapper, su padre, escribió en aquella frase que me permito citar de que los europeos quieren salir de la gran historia. Yo creo que estas palabras tienen hoy en día una pertinencia capital. No es que ahora mismo, el tema está en que ahora mismo hay muchísimos más europeos, hay muchos más ciudadanos europeos. Si Europa sale de la historia, ¿acaso no tenemos una nostalgia de unos tiempos pasados, de que queremos que Europa siga siendo parte de la historia? Algunos de los participantes han dicho que el proyecto europeo ha llegado a medias. Hay modelos de desarrollo social, hemos conseguido la paz, hemos conseguido valores, una sociedad civil, unas instituciones que se han desarrollado, pero al fin y al cabo no podemos tener como ambición tener una gran Alemania, una gran Suiza, ser grandes potencias comerciales con una democracia envidiable y ser un vacío en el plano geopolítico. Creo que no podemos llegar a esta ambición porque los países que nos hemos juntado no son ni una gran... Los países que tenemos alrededor, China, Rusia, no son una gran Alemania ni son una gran Suiza. A nosotros nos caracteriza todo lo que ha evocado Dominique, la ilustración, el humanismo, los valores, y son cuestiones que ellos no aceptan ni toleran porque amenaza sus propios modelos y no nos permiten existir. A partir de ahí tenemos dos opciones. O bien continuamos, como llevamos haciendo durante décadas, y salimos cada vez más de la historia, con espasmos y una decadencia cada vez más notables, independientemente de los discursos que tengamos los europeos. Lo que sucede es esto, y los ciudadanos son conscientes de lo que pasa. O tomamos una segunda vía. Yo soy totalmente pro-europeo y creo que esta segunda vía también es europea. No creo que resida en el nacionalismo, ni mucho menos. Creo que la respuesta sobre la diplomacia y la geopolítica pertenece a Europa, porque todos los retos a los que tenemos que hacer frente, terrorismo, migración, proteger a nuestros ciudadanos de los efectos de la globalización, como proteger las empresas y proyectarse en el mundo de mañana, todo eso necesita respuestas europeas. Y yo creo que hay que retomar una política extranjera europea, que tiene que apoyarse en varios pilares. A lo mejor la discusión nos permita volver a estos temas. Voy a comenzar por un punto. Tenemos mucho potencial que subestimamos. En primer lugar, nuestra historia, que nos da una perspectiva del mundo que no tiene ningún otro continente. Somos el fruto de una historia de sombras, de tragedias, de momentos totalmente difíciles, pero que nos han dado una densidad y un bagaje en Europa que no se encuentra en otros lugares del mundo. Independientemente de las diferencias culturales que tengamos, esto es algo que nos une, que nos da una profundidad y una historia. En segundo lugar, nuestra diversidad, que muchas veces se ve como una debilidad en política extranjera, y yo creo que es una fuerza. Creo que hoy en día para la Unión Europea tener un país como Finlandia que puede comprender los movimientos de sus vecinos rusos nos dan una perspectiva de Rusia única. Y creo que España, por ejemplo, tiene un plan diplomático y cultural con América Latina que también es una fuerza para la Unión Europea. Esa diversidad, en vez de verla como una debilidad, desde mi punto de vista, es una gran fuerza. Desde luego tenemos potencial, tenemos una potencia comercial extraordinaria que nos permite ser también una potencia normativa, como usted lo ha dicho. Hay muchas cuestiones, pero que creamos el mundo del mañana, lo digital, la transición climática. Y hoy en día hablamos de un efecto Bruselas, es decir, la legislación europea
es observada por todo el mundo. A menudo se ignora por nuestros propios conciudadanos, pero América Latina, China, Estados Unidos no la siguen directamente, pero tiene un impacto muy fuerte sobre sus economías. Y eso significa que podemos proyectar nuestra visión del mundo. Por ejemplo, las normas en materia de inteligencia artificial que está intentando poner en marcha la Unión Europea. Lo que proyectamos es una visión del individuo. La cuestión de la relación con la vida privada, con la dignidad humana. Cuando reflexionamos sobre las reglas que definen estos algoritmos, es lo que hacemos y tenemos ese útil, la Unión Europea tiene ese útil. También tenemos la cuestión del desarrollo. Desde hace muchísimo tiempo la Unión Europea es pionera en desarrollo, por ejemplo, en el continente africano. Por lo tanto, tenemos un potencial, pero como ha dicho Dominique Schnapper en su introducción, también hay debilidades estructurales. Las grandes debilidades son que no tenemos una diplomacia. Hay un servicio diplomático europeo que no conocen nuestros propios conciudadanos. Se creó en 2009 y se llama el Servicio Europeo de Diplomacia, y el problema es que los ciudadanos nunca han sido partícipes. Ha habido recelos, ha habido miedos, y los Estados miembros, y como francés yo soy el primero que sabe perfectamente que es mi país el que tiene recelo de la diplomacia europea y que no pasa por este Servicio Europeo para la Acción Exterior. Y más que llamarles ministros de Asuntos Exteriores, se les llama altos representantes de la Unión para la política extranjera y defensa. Entonces, se ignora toda una parte. Los embajadores de la Unión Europea, en lugar de llamarles embajadores con todo lo que eso supone, se les llama delegaciones. Son cuestiones simbólicas, pero que son capitales, al fin y al cabo. Esta diplomacia europea también tiene defectos. En primer lugar, que la Unión Europea ahora mismo, como he dicho, tiene muchas ventajas, pero cuando llegamos a Bruselas llama mucho la atención que hay un servicio diplomático europeo, que hay una dirección general de la Comisión de la Energía, que hay una dirección general de la Comisión Europea de Política de Vecinaje, de vecinos, que gestionan, por ejemplo, la cuestión de los Balcanes. Hay otra dirección general de migración, etcétera, etcétera, etcétera. La política de desarrollo que se podría utilizar para ayuda humanitaria y otras cuestiones. Ahora mismo nos vemos sumergidos en la cuestión migratoria, que es tan política, y realmente todo esto podría estar más cohesionado, pero no sucede. Trabajamos compartimentados y no se reúnen todas estas cuestiones, por lo tanto hay una evolución. También hay una evolución institucional. Aparte de todas estas evoluciones de tratado de las que hemos hablado, hay una pequeña medida que yo creo que puede tener un impacto muy grande. Hoy en día la política extranjera de la Unión Europea se decide por unanimidad. Esto quiere decir que si, por ejemplo, hay contradicciones con derechos humanos y lo que queremos es que Europa quiera realmente identificar y poner por escrito que hay violaciones de derechos humanos en China, hay muchos países que dicen no voy a firmar esto. Por ejemplo, Hungría lo hace, se niega a firmar, y realmente lo que hay detrás es que Hungría tiene grandes intereses económicos en China. Y cualquier país puede ejercer este derecho de veto, y yo creo que esto le resta eficacia a la diplomacia europea. Por ejemplo, cuando Lukashenko en Bielorrusia hizo vivió presiones a sus fronteras, también las fronteras de Europa, no se podía reaccionar porque había un veto de China que no tenía nada que ver con la cuestión de Bielorrusia, sino con una cuestión de otra declaración relacionada con Turquía. Yo creo
retomando lo dicho, que es un cambio pequeño y es pasar esta política extranjera de la Unión Europea de la unanimidad a la mayoría, como es el caso en otras muchas políticas. Y creo que otra cosa que hay que preguntarse es la encarnación. En algún momento Europa está encarnada por personas que tienen peso político, que pueden crear un vínculo con los ciudadanos. Y sí, se pueden encontrar excepciones, pero a menudo nuestros dirigentes nacionales a nivel europeo encuentran responsables políticos y que lo que ellos pretenden es no hacerle sombra. Y en un momento dado, si dejamos de lado esta columna vertebral intelectual, estos hombres de acción que pueden encarnar y crear un vínculo con los ciudadanos en Europa, si no tenemos eso, no le daremos una totalidad al proyecto. Y me gustaría incidir en un punto. He hablado mucho de política extranjera y creo que lo más fundamental para la cuestión europea hoy en día es cómo unir este proyecto europeo. Yo he crecido en el mundo rural, en Francia, una región más bien pobre, y Europa no llega a la gente. El proyecto europeo no llega a la gente. Sí, la gente cree en los ideales europeos y entienden que Francia, un país con 60.000 millones de habitantes, no puede modelar el mundo de mañana. Entonces quieren creer en una Europa más fuerte, pero el proyecto europeo no lo encarna. Si nos cerramos en un discurso oscuro con conceptos y tratados, perdemos a los ciudadanos. Y hay que volver al proyecto europeo y eso pasa por una política extranjera más fuerte. Y eso hará que nuestros ciudadanos estén más orgullosos de Europa. Tout un coup de réalité. Un golpe de realidad ha sido lo que nos ha presentado Jérémy, muy distinto, un gran contraste con las otras exposiciones que hablaban más bien de las oportunidades, de la situación geopolítica, de la presidencia de Francia en el Consejo de la Unión Europea y de las oportunidades que ha brindado la pandemia. Señor Aldecoa. Que no. Bueno, yo creo que había una exageración negativa sobre el proyecto europeo y algunas cosas concretas que estaba aquí tomando, aunque he comprendido su tema dialéctico en el sentido de exagerar hacia lo poco que se hace para después decir lo mucho que se puede hacer. Bueno, comprendo esa forma de plantear, pero estaba muy exagerado. ¿Que no se atreven sanciones contra China? Hombre, en marzo se han tomado por unanimidad las sanciones contra China. Las consecuencias de las sanciones contra China por derechos humanos, por propuesta del Servicio Exterior, ha sido que China ha hecho lo mismo con 20 y tantos parlamentarios europeos y eso ha llevado a que se bloquee el acuerdo de inversiones, que parece que al final, porque claro, los parlamentarios europeos que les han puesto las mismas sanciones que les pusieron no van a aprobar el acuerdo con China. Y así sucesivamente. El acuerdo con las sanciones de Bielorrusia tardaron 15 días, pero al final se tomó incluido Hungría. ¿Cómo se consiguió eso? Pues no lo sé, le apretarían mucho. Pero, es decir, yo estoy completamente de acuerdo, y así lo he dicho, que hay que cambiar en política exterior y en asuntos fiscales. Hay que superar la unanimidad. Y hay propuestas, concretamente en la Convención hay propuestas. Se está hablando, hay varias. Hay una alemana que parece que tiene consenso, que es solamente en asuntos vitales, pero previamente has tenido que decir cuáles son los asuntos vitales. Se trata de reducir, y aparte que el artículo 31 da pie para no tener que empezar utilizando el veto, sino en un principio el alto representante puede decir, salvo que alguien diga lo contrario, que se vota por mayoría cualificada. En la práctica no se está haciendo así, se está haciendo por unanimidad. Pero la unanimidad la están forzando, están consiguiendo cosas que se debían de resolver en 24 horas y se tarda 2 meses en resolver. Y el Servicio Exterior está funcionando. ¿Que tiene que mejorar? Pues claro que hay una propuesta de mejora,
pero lleva 11 años funcionando desde el 2011. Y claro que hay 150 embajadores y Francia tiene 15 o 16 en sitios clave. España los tiene peor colocados, tiene 14. Pero eso está funcionando. Sobre todo que es un paso tremendo respecto a lo que había. A nosotros como profesores lo que nos corresponde es explicar los cambios. Y ahora estamos en un cambio muy profundo. Y concretamente en estos 2 años y medio estamos en un cambio muy profundo. Y especialmente en el ámbito de la política exterior. No porque lo lleve un compatriota, que por cierto es compañero mío de cátedra, Josep Borrell, con el que he codirigido varios de los cursos de verano en Santander y en otros sitios, sino porque hay otra música. Y, por ejemplo, no hemos hablado que se va a hacer en presidencia francesa la aprobación, nada más y nada menos que el Strategic Compass. Creo que es en el Consejo Europeo, que no sé si al final se hace incluso en París, o en vez de en Bruselas, no sé si el 19 o el 20 de marzo. Es una propuesta del alto representante, pero que ya tiene un consenso de todos los estados. Es decir, hay que ver, y entre otras decisiones, que los que no están siguiendo esto, porque tiene varios capítulos, el que tiene más es la fuerza de intervención, que Francia siempre ha querido. La fuerza de intervención, bien entendido, que es limitada, van a ser 5.000 fuerzas operativas, pero hay novedades importantísimas. Yo sí coincido en la parte de que se puede hacer más, claro que se puede hacer más, pero no podemos ignorar lo que se ha hecho. Y sobre todo no podemos ignorar los pasos decisivos que se han dado en los últimos años. Y concretamente me he referido a los 2,5, porque es algo que la prensa española al final no lo resaca. Pero también se puede decir desde que entra en vigor el tratado que tú, como bien ha dicho Susana, el tratado lo que hace es recuperar gran parte de la Constitución. Lo que hace es rescatar, y sobre todo el paquete de política exterior. El alto representante, en los debates parlamentarios que yo les he oído, le llaman ministro. En la práctica le están llamando ministro al alto representante, y al servicio exterior le están llamando ministerio. En el tratado queda como queda, pero precisamente, y no quiero entrar en una polémica, porque Francia no quería que se llamara ministro, entre otros países, y el Reino Unido. Pero eso está cambiando. El señor Macron tiene unas ideas claras de que esto tiene que mejorar. Y él apuesta. Veo que el debate se calienta y creo que no tenemos mucho tiempo, pero por alusiones y después Susana. Varias cuestiones. En primer lugar, yo no subestimo todo lo que se ha construido a nivel europeo. Y, como han visto, soy un europeo de corazón. Creo que Europa está hecha de enemigos y hay europeos optimistas y pesimistas. Y yo creo que efectivamente hay que luchar por una Europa más fuerte. Y la cuestión estratégica es muy importante. Habla de los 5.000 soldados, de los 5.000 hombres. Una Europa de 5.000 hombres. Cuando hablamos de simplemente de las fuerzas desplegadas en Ucrania, Estados Unidos invierte muchísimos millones de euros más que toda Europa. Y no es una cuestión de británicos, de franceses, de españoles, es que los esfuerzos no bastan. Y yo creo que, en concreto, sobre el tema de defensa, nos perdemos mucho en conceptos de soberanía europea, ejército europeo, pero yo creo que lo que hay que hacer es ser más pragmático, crear una relación de confianza. Y yo creo que sobre todo nosotros franceses tenemos mucho que aprender en este ámbito y volver a confiar en esa Europa de la defensa. Son países que tienen una historia cultural y militar distinta de la nuestra. La señora Schnapper hablaba de Alemania, pero también Polonia, por ejemplo, tiene una relación con Rusia muy distinta. Y cuando hablamos de Europa de la defensa, hablamos del ejército europeo. Vuelvo al ejemplo de Francia. ¿Acaso nosotros, los franceses, somos capaces y estamos listos a mandar tropas y soldados franceses a morir si mañana, en el caso de que mañana Rusia ataque los países bálticos? Yo no creo que en el caso de Francia los ciudadanos tengan la respuesta tan clara. Probablemente digan que no tenemos que responder por estos países. Y creo que siendo pragmáticos en materia de defensa europea,
tenemos que progresar de forma muy pragmática con la defensa europea, pero también hay que reconocer que nos falta una arquitectura para crear esta democracia europea. Yo pienso que realmente la Unión Europea tiene asignaturas pendientes, tiene asignaturas en las que realmente tiene que profundizar, por eso precisamente necesitamos una reforma de los tratados. Y yo sí que creo que desde luego lo que está sucediendo ahora está zarandeando a la política y está también haciendo que haya una reacción europea, una respuesta europea. No hay ninguna duda, y ahí coincido contigo, Jeremy, que realmente en cuanto a seguridad y defensa común europea, pues estamos en una incipiente clarificación, definición, autoafirmación de lo que es la Unión Europea. Pero ahora mismo, por ejemplo, en el conflicto en Ucrania, ¿no?, en lo que está sucediendo en Ucrania, realmente estamos sobre la marcha siendo capaces de situarnos y de poner en marcha esa brújula estratégica común que se debe convertir en hacer realidad la autonomía estratégica de la Unión Europea. Está claro que la Guerra Fría, voy a decirlo así, nunca ha sido descongelada del todo, ahora la estamos de nuevo viendo y yo creo que la Unión Europea en su unión en la OTAN, en su capacidad de decisión, no debemos olvidar, en su búsqueda de consenso y de decisión a través de un debate continuo, está dando pasos, yo creo, muy importantes. Sí es cierto que, por ejemplo, a veces las resoluciones o lo que decide el Parlamento Europeo, por ejemplo, me voy a la resolución en la que se aprobó, en la que se reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo interino de Venezuela. Fue el Parlamento Europeo el que lo reconoció. En ese momento estaba Antonio Tajani de presidente del Parlamento Europeo en esa etapa. Y es cierto que cuando las decisiones, por ejemplo, en el Parlamento Europeo llegan, aterrizan en el Consejo Europeo, pues ahí se encuentran muchas veces las soberanías, los intereses de cada Estado miembro, pero desde luego el haber sido capaces 27 Estados miembros de sacar adelante este Fondo de Recuperación Europeo, esta vacunación en todos los Estados miembros, sean más ricos o menos ricos, a todos y cada uno de los ciudadanos europeos. Esta capacidad de que el marco financiero plurianual 2021-2027, de donde cuelga, y digo la palabra cuelga en sentido positivo, en el que está enraizado el Fondo de Recuperación Europeo Next Generation EU, y ese hito de vincularlo a la salvaguarda, a la protección y al respeto del Estado de Derecho, que es lo que hace que Estados miembros como Polonia realmente tengan que decir: no podemos seguir por aquí, el gobierno de Polonia, no los polacos que están en las calles manifestándose y diciendo somos ciudadanos polacos. Yo creo que es verdad que hay que seguir ahí incidiendo, trabajando muchísimo, que tenemos la suerte ahora con la presidencia francesa del Consejo de la UE de tener a un jefe de Estado y Gobierno, a Macron, que pone palabras sobre la mesa: federalismo, palabras, una nueva convención, palabras que realmente se necesitan porque son las que crean tendencias, son las que hacen política, las que hacen que luego estas ideas se conviertan en realidad. ¿Quién nos iba a decir hace un año y medio que íbamos a tener esta deuda conjunta común europea? Tenemos el gran reto también de una política de migración común europea, porque el pacto de migración que presentó la Comisión Europea hace unos meses, a la carta o personalizado, como suelo llamarlo yo, en mi opinión no es un pacto de una Unión Europea, no es un pacto no es el pacto de Unión Europea. Y luego has dicho una cosa, y ya termino, que realmente cuando has comentado, Jeremy, que tú vienes del mundo rural y que realmente hay muchas personas que no saben pues lo que hace la Unión Europea, pues yo creo que, y de nuevo lo digo, que los fondos de recuperación, la campaña de vacunación y el Brexit, hay que decirlo también, está haciendo que los ciudadanos sepan lo que es ser ciudadano europeo, y está haciendo también
que, por ejemplo, he estado esta semana, el jueves, en Soria, hablando invitada por el Colegio de Economistas, hablando a agricultores, a ganaderos, ¿no? Los 3 PERTEs que tenemos sobre la mesa, el PERTE del coche eléctrico, el PERTE sanitario y el PERTE agroalimentario, que va a aprobarse ahora con 1.000 millones de euros, hacen que agricultores, ganaderos realmente vean reconocido y merecido su trabajo, que es esencial, y al mismo tiempo que todos los ciudadanos intenten saber cómo pueden pedir, solicitar algo de los fondos de recuperación, se informen sobre lo que es la Unión Europea, sobre el Pacto Verde Europeo, la digitalización. Y por cierto, aquí está siempre el tema de la comunicación, ¿no? De que en la política nacional todos los políticos hablen más de la Unión Europea, de lo que hace la Unión Europea, los medios de comunicación que transmitan en versión europea, la educación, una asignatura común europea en la educación, y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con que la Unión Europea, hemos hablado de digitalización, no es la más avanzada en relación a digitalización, inteligencia artificial, robótica, pero tiene un sello importante, una marca importantísima en relación a ética, a valores y a marco regulatorio, a poner su sello en regulación, que es muy importante, y ahora con todo lo del metaverso, la digitalización, la robótica, todavía lo va a ser más. Yo creo que estamos avanzando y que desde luego en estos 2 últimos años, y más que va a venir, la Unión Europea está fortaleciendo su profundización política tanto hacia ella misma como hacia el resto del mundo, y que es muy necesario en este mundo global y en este multilateralismo en el que estamos inmersos, y con Putin moviendo los hilos en Ucrania como gran señor feudal, que eso no son valores, y la Unión Europea está sabiendo tejer esta política tan necesaria que tú señalas, analizas de forma tan brillante, Jeremy. Igual como decía Madame Schnapper, Putin ayuda a que nos unamos más, también, ¿no? También. Puede ser una oportunidad. Si me permites, en todo caso, 30 segundos, 10 segundos. 10. Yo rescato... Est-ce que vous permettez que je dise un mot? Parce que... ¿Puedo, por favor, intervenir brevemente? Pues yo es que creo que he sido la única que ha respetado el turno de palabra asignado. Hemos estado reflexionando antes de pasar al turno de preguntas. Me gustaría citar algunas preguntas, y me ha llamado mucho la atención que nuestros compañeros españoles fuesen tan sensibles a los progresos que ha conocido Europa y hayan destacado los avances que han tenido relación con la pandemia, como por ejemplo el acuerdo, el pedido común de vacunas y esta política europea común, y también los avances en cuanto a la deuda que hemos contraído todos juntos y para la que Merkel ha tomado una decisión, como bien han dicho, sin precedentes. El 1 de diciembre, lo primero que hemos hablado, y se ha hablado mucho de la cuestión de la pandemia y también de la amenaza de Rusia. Y efectivamente yo, por lo que he podido seguir, pues se siente de una perspectiva, una óptica muy distinta en España. Por nuestra parte, los 2 franceses hemos incidido en la situación geopolítica, y creo que los análisis que ha presentado Jeremy yo les sigo y les comparto totalmente, porque la política exterior, mucho en lo que tiene que ver con los militantes europeos, pero no solo la dimensión de la europea, sino también lo que subyace es la condición misma de Europa, de la idea de Europa, y el hecho de que los ideólogos de Europa señalan es que no se puede reflexionar sobre el destino de Europa como si fuese seguro y como
si lo pudiésemos extraer de la situación mundial. Yo creo que los europeos tenemos una tendencia a olvidar esa situación, al avenir de Europa y a la amenaza que sufre por una globalización que no es solo una globalización económica, sino también política. Porque hay una contrarreforma a un modelo político humano. Me gustaría efectivamente anotar y compartir ese optimismo de los compañeros españoles, pero recalcar que Europa se olvida de su propia existencia, de su lugar en el mundo y de la fragilidad de los valores sobre los que está construida, que son muy válidos, pero que están amenazados por la situación actual. Y eso es simplemente lo que quería añadir, resumir en general el sentimiento que yo he podido percibir desde la distancia de las intervenciones de todos los ponentes. Resumen perfecto el que nos ha hecho yo no coincido con ese resumen. No coincido. Para nada. No nos extraña. Pero yo no soy optimista ni pesimista, yo soy un profesor que da datos. Me molesta que me llamen, prefiero que me llamen borracho que me llamen optimista. Es que eso no es serio, no está bien descalificar así de esa manera. Y yo solo quería decir una cosa. Jeremy ha dicho una cosa importante, que es que nuestro es el poder normativo. Me ha encantado. Se ve que conoce bien, aunque exagera la parte negativa, conoce bien a dónde tenemos que ir. Eso es lo que caracteriza la capacidad que tenemos para cambiar normas. Y hemos cambiado en los 10 últimos años. Sí. Hemos cambiado la moratoria de la pena de muerte. Ya hay 150 estados y había solo 50. Además faltan los gordos. Faltan China y Estados Unidos. Hasta Rusia ha aceptado la moratoria de la pena de muerte. Hemos conseguido el Tribunal Penal Internacional. Hemos conseguido el Tratado de París sobre el cambio climático y un montón de cosas del multilateralismo. Eso no se puede ignorar, eso no es ser pesimista o optimista, eso es conocer lo que existe en la actualidad. Y en ese aspecto me ha gustado que haga referencia a este tema. Europa nunca va a tener fuerza por tener un ejército, eso es otra cosa, eso son los americanos. Tendremos que tener una cosa mínima, que ha sido la posición francesa siempre, de una fuerza de intervención rápida para cuestiones puntuales. Ese es mi punto de vista. El mismo del señor Macron. Es el que yo defiendo. Perfecto. Pues con esta puntualización vamos a cerrar porque ya nos hemos pasado de todos los tiempos previstos. Lo siento no haber daros en voz a la sala. En todo caso, hemos logrado el objetivo. Hemos logrado ese diálogo franco-español que el señor Aldecoa define de una forma, Madame Schnapper de otra forma, y era lo que buscábamos. Eskerrik asko danori, merci.